explorar brevemente lo que es el valor de la experiencia educativa helenística, justamente para nuestra crisis democrática actual. Para esto, primero definiré algunos parámetros teóricos, presentaré la institución educativa del gimnasio helenístico con sus tres principales concursos que creo que son interesantes en algunas dimensiones, y terminaré por extraer algunas reflexiones macro que dejarán, creo, espero, la puerta abierta para algunas preguntas e interrogantes para todos. Y sin embargo, parto preguntándome cómo nos podría enseñar justamente una educación post-alejandrina, ¿se entiende?, sobre las críticas hacia nuestros propios modelos políticos contemporáneos. Es una idea que he visto crecer un poco con la politología de Chantal Mouffe, que viene a estar publicada en varios libros del Fondo de Cultura Económico, y empecé a interrogarme sobre este punto particular. Ya desde algunos años, el pensamiento político, la politología, ha criticado lo que se llamaría una suerte de incapacidad dentro del sistema epistemológico democrático de reconocer la naturaleza eminentemente emocional, hegemónica y antagónica de nuestra naturaleza política y consecuentemente del sistema político. Desde esta perspectiva, ante la impotencia de modelos que se conocen como el agregativo, le hace como una política como unión de intereses individuales, o de los modelos deliberativos, que entienden la política como una conciliación intermedia, justamente de opuestos o de posiciones en conflicto, se han encontrado dificultados para lidiar y canalizar exitosamente emociones, diríamos, y pasiones de una suerte alterial nosotros-ellos, esta realidad política que se llama una realidad maniquea, del enemigo al amigo. Y acontece así lo que critican muchos, como Chantal Mouffe, entre otros, una hiperracionalización de la política o una hiperindividualización de la misma. Y así se propician, desde esta perspectiva, un olvido, una relegación, una esterilización de aquello que hace vibrante a la política, propiciando esta construcción de maniqueísmos, estos absolutos, estos definitivos y finalmente la destrucción del otro en política. En este sentido, la politología agonal ha propuesto como solución lo que se denomina un modelo agonístico, es decir, un sistema político democrático cuyos principios asimilen el antagonismo colectivo pasional en vez de aspirar a eliminarlo, reconociendo al, diríamos, el adversario como un legítimo competidor. De ahí la noción del agón. Es un antagonismo que, si bien demanda como condición siempre el consenso en torno a instituciones, valores ético-políticos para un funcionamiento adecuado, admite a su vez el espacio para disputar radicalmente su significado y método de aplicación, sin aspirar nunca con esta autodestrucción del primer acuerdo. La violencia, por lo tanto, debe ser ante todo canalizada y no anulada en esta lógica, no ignorada, no invisibilizada, motivando una y otra vez un creativo consenso conflictual, lo llaman, y evitando, por ende, la apatía y el desinterés hacia una política que termina unando radicalismos, que termina unando anarquismos, que alimentan estas pasiones desafectadas del sistema político. Esta sería la teoría a grandes rasgos. Cabe entonces preguntarse, ahí me adelanté, si este duro diagnóstico hacia la democracia actual puede enriquecerse o por el contrario desmentirse, francamente, desde una mirada de nuestras raíces clásicas, democráticas clásicas. Más aún, podemos preguntarnos si es acaso posible encontrar un ámbito experimental y no solo más bien ideal o literario de la naturaleza de las conductas y finalidades políticas clásicas que permiten examinar posibles fundaciones formativas occidentales para esta llamada política agonista. Una idea, creo, que no se aleja mucho de trabajos como el de Matthew Simonton, que en la Atenas clásica ya arguye un rol de los tribunales como esta excepcionalidad tendencia para lidiar con los conflictos internos en vez de caer en las oligarquías y las tensiones de la eterna estasis de muchas ciudades. Pienso también en Josiah Over con Democracy Acknowledged en 2008, muy interesante, de Princeton University, y por supuesto Pauline Smart con su Cité des Réseaux, de esa asociación privée, que estudia cómo estas asociaciones privadas dialogan y crean espacios de deliberación mucho más laxos, heterogéneos, que solamente la institucionalidad formal. ¿Es posible, entonces, partiendo de esta inquietud, concebir una política clásica agonista? Para este caso específico propongo dar como testigo a la institución educativa del gimnasio helenístico y tres de sus instancias, diríamos, competitivas, agonales. La euexía o la prestancia, la eutaxia o la llamada disciplina, y la filoponía o el temple en un sentido amplio. Ahora bien, el gimnasio, entendido como una conjunción arquitectónica de palestra, habitaciones, etcétera, toda esta área de esta
la sección como la palestra y esta área, la sección de las carreras, que son unidas de lo material a lo espiritual, como una preparación física, mental y espiritual de los ciudadanos desde los 8 hasta los 30 años y quizá más, constituye una de las principales instituciones de la polis y un hito, por cierto, de civilización. Desde Marsella en Francia hasta Iqalume en Afganistán, desde el Mar Negro hasta el sur de Egipto, esta institución cumplió la compleja labor justamente de construir programas formativos concretos que pudiesen hacer de la excelencia ideal de la paideia una realidad ciudadana local y cosmopolita, capaz no solo de leer, sino de cantar a Homero, capaz de patrullar el territorio, de formar en falange, de defenderse en la asamblea con buena retórica, de encarnar y defender finalmente a la polis frente a lo cambiante, intimidante y azaroso espacio de la ecúmene post-alejandrina finalmente. En ausencia, aquí señalo rápidamente algunas reconstrucciones, este es el gimnasio de Delfos, muy reconocido, con algunas reconstrucciones gracias a Didier Laroche, como ven los espacios, espacio de limpieza, las excedras, las áreas de carrera, una serie de habitaciones que se conocen por múltiples evaluaciones arqueológicas, epigráficas, sería una temática en sí mismo describirlo, pero conste. En ausencia justamente de fuentes literarias que nos puedan ayudar a describir in extenso estas realidades educativas, que son dinámicas, la metódica labor de arqueología, epigrafía, papirología, numismática desde el siglo pasado vienen en auxilio de nosotros como historiadores, reconstituyendo un testimonio excepcional para entender principios y paradojas formativas democráticas, para ayudarnos en aclarar difusas relaciones jerárquico-gregarias clásicas, y desde la epistemología social en toda su amplitud, para analizar con mayor y mejor precisión los roles y estatus diferentes de la política entre lo que es saber y lo que es saber. Dentro de esta vasta y compleja institución educativa, las competencias mensuales y anuales jugaban un rol central. Solo por señalar aquí, tenemos este famoso implemento, el estrigilo, utilizado para echar y remover el aceite para el entrenamiento, la famosa Proxímenos del Vaticano, inscripciones como las de Pérgamo, papirología que se encuentra bien preservada por la situación de la arena y la sequedad del tierra de Egipto, y por supuesto la confiable cerámica que siempre nos da estos hitos de la vida cotidiana, de la vida social y la vida económica. Dentro de la vasta y compleja en que se tienen estas competencias mensuales y anuales que jugaban un rol central, como le muestran centenares de inscripciones instaladas por y para los diversos integrantes del gimnasio. En el caso de la famosa ley de Beroya que ven acá, como de 1,6 m, podemos imaginarla una sólida gran altura. En el caso de esta famosa ley, esta establece los siguientes pormenores para 3 competencias durante las festividades en honor al dios tutelar del gimnasio, Hermes, conjunto a Heracles, dando figuras prototípicas del ideal del ciudadano que obedece, que mensajea a los dioses, que cumple su rol de la juventud, y Heracles, con sus 12 labores como el hombre bien constituido, que aspira a una semidivinidad, a este heroísmo finalmente. Eran como las 2 figuras prototípicas del gimnasio. Y lo cito: para la competencia de prestancia, el gimnasiarca constituirá un jurado. Para el concurso de disciplina y temple, el gimnasiarca jurará por Hermes y designará, para el premio, se entiende, en disciplina, aquel que parezca ser el más disciplinado. Para la de temple, él escogerá entre los jóvenes, hasta los 30 años, aquel que parezca entrenarse con la mayor de las temples durante el año en curso. Los vencedores portarán una corona aquel día y será permitido cualquiera coronarlos con guirnaldas. Si bien el documento es único y consultivo por el nivel de abstracción, porque es una ley gimnasial, que es un decreto que establece este conjunto más bien constituyente de una institución. El especial cuidado con el que la ciudad de Beroya establece estas 3 categorías de competición no es excepcional, reuniendo la diversidad etaria y amplitud geográfica y referencia epigráfica de estas 3 competencias, conocidas de hecho solamente por las descripciones. Si uno va a la literatura normal, estas 3 concursos no existen, no lo sabríamos. Queda evidencia que se trata de categorías que reúnen particulares prioridades valóricas para la paideia griega, encausadas justamente en un sistema educativo del gimnasio. Pongamos atención ahora a las 3 rápidamente. La euexía, del prefijo eu y la palabra ejo, la disposición física, es un término que enfatiza las ideas de armonía, equilibrio y vigor físico por sobre el de la mera belleza. Gracias a la inscripción de Beroya, sabemos que esta competencia requería la elección de un grupo de jueces, ciudadanos, que era al azar, y bajo juramento, demandando una evaluación minuciosa. En este sentido,
La ley efébica de Anfípolis, otro gran documento, antes de Beroya, que se encontró azorosamente y de hecho se encontró utilizada como un puente para un jardín de unos ciudadanos griegos que no sabían lo que era, y alguien afortunadamente llamó a un buen arqueólogo de la región para salvarla. La ley efébica de Anfípolis, que incluye, por cierto, otras competencias como el aprendizaje, competencia de aprendizaje, máthesis, buena conducta o cosmía y de carrera como dromos, explicita el procedimiento concreto aquí. El efebarca guiará a los efeos hasta la ejecución de cada una de sus disciplinas. Cuando sus competencias finalicen y 3 de ellos hayan sido declarados ganadores para cada una de las disciplinas, el entrenador físico y los efeos marcharán con sus cuerpos ungidos, se entiende, cubiertos con el aceite de la competencia. Cuando hayan marchado a quienes los jueces estimen como los 3 que tengan las mejores condiciones físicas y que hayan mejor ejercitado, serán estimados como los ganadores. Los sacerdotes epónimos, durante los juegos gimnásticos, entonces coronarán a los ganadores y el heraldo proclamará sus nombres. Los victoriosos llevarán corona ese día y, si lo prefieren, pueden ocupar una venda en la cabeza de acuerdo a la ley. Serán presentados los nombres de los victoriosos por el efebarca a los politarcas, arcontes, a los alcaldes, se podría traducir. Traducción más liberal, pero amplia. La euexía es entonces una suerte de prestancia, la que expone mediante el desnudo del ciudadano libre, ungido por el aceite y el estrigilo, y que supera y supedita la belleza corporal de los deberes, a los deberes ciudadanos. Como indica Luciano de Samosata, poniendo justamente en boca del legislador Solón una defensa ficticia del entrenamiento cívico heleno ante este viajero más ingenuo de lo que es lo griego, Anarcasis, dice, comillas, nuestros jóvenes, bañados y tostados por el sol, poseen un aspecto masculino y pleno de vida, el que anuncia el ardor del coraje, resplandeciendo con evexía. Ni una enfermedad ni un achaque podría caer sobre un cuerpo así y ponerlo a prueba, ni mucho menos enseñorearse de él. Conseguimos así hacerlos más vigorosos y resistentes, ligeros y elásticos y al mismo tiempo pesados para sus enemigos. Vemos entonces que la euexía para los griegos es signo manifiesto de una asociación estrecha entre un ciudadano sano, mentalmente preparado y físicamente dispuesto para el combate por la polis. Sin ir más lejos, podemos hablar de referencia en Platón en la República, en Gorgias, en Protágoras, o en la tópica de Aristóteles, donde justamente se usa la euexía como un sinónimo de la ciudad sana para el ciudadano sano. Sería un tema aparte. La euexía es, por lo tanto, una precondición fundamental para poder constituir un cuerpo cívico y un ejército capaz y exitoso en desarrollar la vida política. En este sentido, el gimnasio toma bajo su estricta autoridad el cultivo de los entrenamientos necesarios y justamente constituye un sistema competitivo con vistas a canalizar fuerzas y pasiones juveniles en pos del cuerpo-mente virtuoso. No es casual aquí que en el caso de Beroya y Anfípolis sean ciudadanos elegidos al azar, quienes deban justamente determinar al ganador. Si la prestancia, si esta euexía define al ciudadano preparado para las diversas y complejas tareas políticas, serán solo los propios ciudadanos, azarosamente, en verlos y en ejercicio estos ciudadanos, capaces de identificar esas mejores cualidades. Isonomía y seguridad, volvemos a lo ISO, a la igualdad. Ahora bien, la euexía por sí sola no termina de explicar el problema educativo, ya que ¿cómo se obtendrían entonces las cualidades conducentes a esa euexía que cualquiera puede identificar para hacer como un camino terminado? Y es aquí que el gimnasio instituye otras competencias anexas, la disciplina y el temple. La autaxia, del prefijo eu y la palabra taxis, orden, formación, se podría traducir como la disciplina. Y la descripción de Beroya pone de relieve que será solo el gimnasiarca, y no un jurado en este caso, aquel a cargo de asignar al ganador, demostrando en este caso una prioridad sobre el único juez que es capaz de evaluar no un resultado más evidente como la euexía, sino un proceso diario, mensual y anual consistente por parte del joven aspirante a ciudadano. Un ejemplo de aquella disciplina la encontramos en la inscripción de nuevo, de la inscripción o la ley efebarca de Anfípolis, comillas. No saldrán los efeos de sus casas antes del amanecer y no regresarán a casa antes del atardecer. Ellos caminarán por las calles de manera ordenada y en silencio hacia sus lecciones, siempre mediante la ruta más corta y sin acompañante. Estarán a pie desnudos durante las tardes de verano. No podrán detenerse por las calles o cerca de un taller, ni entrar al ágora, ni salir fuera de los muros, salvo con permiso del efebarca. Ni, además, se les será permitido almorzar o cenar en cualquier otro lugar que no sea su hogar. Y continúa.
Cuando hay un espectáculo, los efebos se reunirán en el momento que el efebarca determine. El efebarca lo guiará allí en grupo y los hará sentarse en el lugar designado en el teatro. Y él se sentará a su lado. No permitirá durante el espectáculo aplaudir o silbar, sino que observarán en silencio y en orden. Sigeka y Cosmión teorizarán. Bonita la acción. Silencio y orden, muy enfatizado. Nótese que el efebarca, si alguien se sentase con ellos, puede ocupar la fuerza. Hay todo un tema ahí también del disciplinamiento físico. Solo como ejemplo, aquí con los retratos del Al-Fayum, estos famosos momias tolemaicas, encontramos muchos rostros de jóvenes efebos en una etapa particular del gimnasio tolemaico, que tiene su propia naturaleza local, donde el momento en que el joven entra al gimnasio se ocurre una epicrisis, donde con un documento certificado se presenta su genealogía ciudadana y el ex gimnasiarca, que es el Epicrateis, lo acepta al gimnasio. Muchos de los fallecidos en el Fayum, señalando esta transición que los hace ciudadanos, lo enfatizan en sus propios imágenes o autorrepresentaciones funerarias. Puntualidad, evitar distracciones, impedir vicios, mantener una actitud serena y obedecer las órdenes parecen entonces ser claves en el asistente al gimnasio si es que aspira a ganar la eutaxia. Sabemos, sin embargo, que este buen orden o disciplina era un problema significativo en el gimnasio y que las pasiones o vicios podían amenazar el funcionamiento. Como Beroya demuestra, la atención puesta a los castigos corporales y pecuniarios sobre los jóvenes no eran menores. Nótese aquí en varias vasijas el caso de uno de los entrenadores famosos, el Paido Tribo, que era como el subencargado del gimnasiarca, encargado de separar peleas que se salían en control o relaciones incómodas donde el rap 2, el palo, la baguette, era esencial. Comillas, dice nuestra ley. En caso de alboroto, el gimnasiarca puede dar latigazos a los niños, como también a los pedagogos que no son libres, y de castigar con una multa a los pedagogos que sí son libres. El pedagogo se entiende como una figura del profesor del hogar, que cuida a los niños en esta etapa inicial de los primeros 8 o 10 años. Y nótese que se trata con igual de dureza a un joven que a un esclavo con el látigo, símbolo de sumisión y de esclavitud y no de ciudadanía. Y el pedagogo libre queda aparte de ese castigo. A su vez, Beroya insiste en este punto punitivo y correctivo al momento de prohibir entrenamientos en espacios privados, a sabiendas de que personas, a sabiendas o no de las personas que estén legítimamente en el gimnasio, pueden haber gentes o grupos que no corresponden, le hace prostitutas, locos, un grupo de personas que están excluidos del gimnasio, no explícitamente mujeres, lo que es un debate de por sí. Y en caso particular, en las competencias, como dice la ley de Beroya. Nadie criticará al gimnasiarca al interior del gimnasio, no afuera. De lo contrario, el infractor será afectado con una multa de 50 dracmas. Si alguien golpea a un gimnasiarca en el interior del gimnasio, las personas presentes deberán interponerse y detendrán la situación. El culpable será castigado con una multa de 100 dracmas. Si además de estar sujeto y además de estar a la ley ordinaria de violencia, podría haber un caso judicial aparte. Si una de las personas presentes no acuden en auxilio del gimnasiarca, aún pudiendo hacerlo, ese será afectado a una multa de 50 dracmas también. Notarán la relación punitiva entre quien deja hacer y quien hace. Reconociendo ahora, solo en este caso, pero si nos retrotraemos, a la variedad de multas que van desde los 5 dracmas por otras legislaciones, por llegar tarde un niño o por inasistir, hasta multas más excepcionales como hasta de 1000 dracmas por malversación de fondos por los gimnasiarcas o los encargados de la tesorería, la gama de multas impuestas en estos casos parece más bien ser de un promedio y parecen así tener una regularidad expresiva de conductas necesitadas como disuasivos, considerables, pero al mismo tiempo que se espera que esto pueda ocurrir. Es una regularidad en este caso. Así, por ejemplo, y gracias a un maravilloso papiro tolemaico de un tal Heracleotes que le pide a su guardia legal, no a su padre, a su hijo, que por favor le den más dinero porque no puede asistir al gimnasio con la plata que le dan, necesita más plata, y lo señala constantemente, incluso dice que no puede tener la cítara para tocar porque fue retenida testamentariamente por alguien que el testamento le debía plata de su padre original, que valía alrededor de 110 dracmas, según. Entonces, la cítara esencial para tocar era un costo aparte, sumado a toda una serie de costos de comida, de vino, todo eso. Gracias a este pergamino del siglo III, tenemos una idea vivencial del costo de la vida de un estudiante en el gimnasio. Así sabemos más o menos que mensualmente puede ascender a más o menos 25 dracmas la mensualidad para comer y desarrollarse en el gimnasio.
De modo tal que un solo acto de indisciplina, si comparamos las multas, podía ser bastante grave para una familia, para un estudiante. Si 25 mensual, 50 y 100 es bastante. Más aún, al daño patrimonial, el correctivo disciplinar posee una última arista punitiva, esta tanto más pública y diríamos vergonzosa, como Beroya nos informa. Para todas las multas, el gimnasiarca inscribirá el motivo por la cual se ha infligido la multa. Él la proclamará en el gimnasio y mencionará a todos los castigados en un anuario de denuncias en buena y debida forma para el magistrado de la ciudad. Y más aún, como señala Beroya, al momento de la salida del cargo por el gimnasiarca, comillas, todo aquello ingresado como multas y reparaciones, así como los gastos cubiertos por estos fondos, serán inscritos sobre un letrero y expuestos en el gimnasio durante el mes de Dión, diríamos enero, termina en diciembre el cargo del magistrado, del año siguiente. Se trata aquí de una disciplina que recuerda, por cierto, a la disciplina militar, no hay dudas. Y por supuesto uno pensaría en el juramento de los efebos, por ejemplo. Sin embargo, este concurso y sus valores implicados actúan simultáneamente, yo diría, como un prerequisito para esta disciplina de vida, para esta rectitud moral, una suerte de continencia. Tal es el caso, ejemplificando no solo el caso del hombre, sino de las mujeres, como vasijas lo representan, en el mundo helenístico, de la mujer benefactora de Quimen, Asia Menor, Argipa. Tiene una maravillosa resto arqueológico explorados por Roma III, si no me equivoco, que muestran este umbral que está ubicado entre el acceso al gimnasio y el acceso al Buletherion, con una serie de inscripciones instaladas en dos pilares estructurales de la transición del arco. Y una de ellas señala, en agradecimiento por financiar la restauración de la Cámara del Consejo, el Buletherion, y el gimnasio Argipa de la ciudad, es celebrada mediante una serie grande de honores, muy diversos, y partiendo uno de los dos terceros decretos por afirmar, comillas, le ha parecido al pueblo que Argipa, hija de Diógenes, sea alabada por su modestia, sofrosine, su continencia, eutaxia, y su amor a la patria. Prostem patrida iresei. Finalmente, la filoponía, este amor hacia el esfuerzo, el trabajo, puede mejor traducirse como el premio al templo, la fortaleza de aquel joven ciudadano que, nuevamente, solo a ojo del gimnasiar, que no de un jurado, más allá de obedecer solo con mayor o mejor respeto a ese enorme código de la institución, es decir, se compitiese solamente por la eutaxia, parece haber ejercitado, entrenado y aprendido con mayor celo que el resto. Al modo de la euexía, las cualidades en competencia y premiadas superan el mero físico y ponen en énfasis la necesidad de mantener al gimnasio como un espacio ajeno a la molicie y a la recreación banal. Algo que habría pensado Narcasis, hablando con Luciano de Samosata, o más recientemente como en Rimagú, que pensaba en su historia de la educación de la antigüedad, que la época helenística decía esto era más bien un gentleman's club, donde estaba la gente como para recrearse. La evidencia parece ir en contra de esto del últimos 60, 70 años. En este sentido destacan las influencias aristotélicas y peripatéticas de un decreto honorífico de Cestos para el gimnasiarca Menas, quien invirtió su propio patrimonio en mantener y extender las actividades de la institución educativa, comillas, inspirando con su temple a los jóvenes, Filoponían tus neus, para el entrenamiento y ejercicio, gracias a lo cual las almas de estos, rivalizando en coraje, Sijai, Pros, Andreian, son dirigidas como corresponde por los hábitos, Esein hacia la excelencia, Pros areten, el hábito hacia la excelencia, una idea muy peripatética, muy aristotélica. Por lo tanto, sin poder detenerme más tiempo en estos casos y otras experiencias, la euexía, la eutaxia y la filoponía parecen compartir todas una misma orientación política pedagógica. Le hace enmarcar y potenciar los correctos hábitos conducentes al ciudadano virtuoso. Esta consolidación ideológica y estos objetivos y sus efectos fueron tallados en muchos gimnasios, lugares de los héroes fundadores de la polis, etcétera, como en tantos otros casos, y sobre todo en este caso de Ai-Khanum en la lejana Afganistán y que hoy se encuentra en el Museo Arqueológico de Kabul. Veremos. Este bloque perdido que tiene una inscripción en griego, quizás estamos a salvo, pero no se sabe. Y señala, de niño sé ordenado, de joven sé maestro de ti mismo, engratez, a mediana edad sé justo, dicaios, de viejo sé de buen consejo, eublothos, en la muerte no tenga decepciones, álipos. En este sentido, disciplina y temple para la juventud van a causar pasiones en favor de la tisis apta para la prestancia necesaria y la consecuente excelencia de Guareté. Más aún, cabe destacar que cada uno de estos hábitos son cuidadosamente cultivados mediante la competencia entre adversarios,
quienes manteniendo lazos preestablecidos y homogéneos como la ciudadanía, por supuesto, la libertad, el patrimonio, ciertas edades, se disponen a rivalizar por la unívoca victoria de sus cualidades físicas, intelectuales, oratorias, musicales, entre muchas otras. Se trata, en última instancia, de las aptitudes individuales, canalizadas de la manera más efectiva en favor de las necesidades colectivas. La violencia existente y palpable en la documentación pone en evidencia las dificultades en encauzar estas pasiones juveniles y los antagonismos que pueden amenazar la coherencia del modelo educativo. Sin embargo, sin pretender entrenar a estos jóvenes ciudadanos en estrategia reconciliadora, individualista o racionalista del conflicto social, no hay evidencia de eso, más allá de la retórica, historia, filosofía en algunos casos. El gimnasio parece, por el contrario, proveer las herramientas adversariales necesarias para oponerse y vencer, tanto de la lógica antagónica de un nosotros, ellos, de la polis democrática, como del amigo enemigo absoluto, de enemigo y foráneo de la polis. En este sentido, el carácter agonal de la educación en el gimnasio parece compartir principios similares en algunas cosas a este modelo politológico agonista. Y en consecuencia, semejante comparación podría ayudarnos a entender algunas dimensiones de la experiencia griega democrática que a lo mejor nuestra civilidad pluralista, actual, liberal, ha olvidado en alguna medida o ha invisibilizado. Como resume Anarcasis, para Anarcasis Solón sobre el gimnasio y su constante agón al final del diálogo, existe otro concurso en el que todos los buenos ciudadanos, son premiados. Y su corona no de pino, olivo o apio, sino que de plena felicidad humana, de anthroponio daimonian, incluyendo la libertad individual, independencia política, riqueza, reputación, goce de los rituales antiguos, seguridad de nuestros seres amados y todo aquello que los hombres puedan pedir en los ruegos a los dioses. Es de estos materiales con los que la corona de la que hablo se arma. Y estos son provistos por esta competencia para la cual este entrenamiento, ascesis, y estos esfuerzos, los ponoi, los preparan. Sin embargo, y para ir concluyendo en estos 20 minutos, nuestra exploración debe ser prudente. Por un lado, no se pueden ignorar diferencias claves entre, se entiende, una democracia universal, pluralista, contemporánea, y una vida política clásica diseñada por un cuerpo ciudadano más reducido, con criterios de selección y de inclusión y de exclusión, y de participación comparativamente más estrictos y muchas veces más incomprensibles. Por otro lado, cabe preguntarse si esta educación agonal clásica, si es que aceptamos el término, es o no una experiencia histórica que avale virtudes, y no por el contrario en detrimento, más bien aspectos negativos de este modelo político agonístico. Pensemos en las estasis constantes, los crónicos conflictos entre demócratas y oligarcas, el exilio y las persecuciones, las matanzas. Todo esto nos podría conducir a concluir que esta alteridad adversarial fundada por el gimnasio en la juventud no parecía haber realmente sublimado, como dirían los politólogos, este antagonismo amigo-enemigo de lo que es la praxis política, hacia justamente un modelo más aunador. Finalmente, cabe preguntarse cuánto de este debate politológico puede enriquecerse con el estudio de la cultura política. Se entiende extensamente trabajada estos últimos años y entendía a grandes rasgos como aquellas orientaciones cognitivas, afectivas y analíticas que informan las teorías, instituciones y prácticas políticas de determinadas sociedades y civilizaciones clásicas. Así, por ejemplo, yo puedo reconstruir el gimnasio helenístico en términos de arqueología, numismática, epigrafía, papirología, y eso es una primera etapa, el gimnasio en términos de reconstitución histórica. Otra, sin embargo, es que disciplinas como la historia económica, la historia de las instituciones, sobre todo, extraigan elementos y, en última instancia, mediante una cultura política, quizás con este concepto podamos englobar el problema, entender cómo el modelo agonístico del gimnasio, quizás solo el gimnasio, se entroncan con modelos deliberativos y modelos racionalistas de espacios como las asambleas, las fratrías. Y ahí tenemos que siempre criticar a la politología y a los modelos de la ciencia política. Los modelos puede que no sean tan unívocos y pétreos, y puede que convivan en instancias de relaciones distintas. Ojo con eso. Sea cual sea la orientación teórica y que se aplique finalmente, espero al menos que el caso del gimnasio helenístico nos pueda motivar a reconocer una oportunidad en la necesidad de innovaciones metodológicas para el estudio clásico en Latinoamérica. Por cierto, dejo aquí un estudio personal que ha sido la reconstitución paso a paso con las descripciones de cómo se organizaban los roles dentro del gimnasio. Es un trabajo en progreso. Por ejemplo, aquí tenemos a los palaistrofilax o los democios, que es prácticamente el que se encargaba de la seguridad del espacio de creación del ciudadano libre, era irónicamente un esclavo público que no tenía derecho a voto y participar del gimnasio. Hay paradojas. O por ejemplo, los presbiteroi, los ancianos, tenían roles en el gimnasio y hemos encontrado descripciones donde
Estos presbíteros hacen donaciones al gimnasio y curiosamente hay de Mosioi que hacen donaciones también. Entonces hay problemas ahí que las inscripciones nos presentan. Trabajo en progreso. La epicrisis tolemaica, los ginaiconomos, junto al regulador de las tradiciones de los niños, hay de las mujeres también en muchas inscripciones. Hay que ir viendo este elemento. Muchas gracias. Pablo, ¿dame la palabra? Gracias, Juan Pablo, por la experiencia, pero muy claro. Tengo una pregunta que surge a partir de la discusión presentaba salir del caso, y todo aquello que ocurría, el tema de la y inmediatamente ocurre el parque, la citella, digamos, la citilla, la comida común. Hay un elemento fuertemente, uno podría decir, ¿no? Militarizando, que tiene el gimnasio. Y eso tú lo has podido ver, digamos, esa conexión, porque es una formación evidentemente para la vida ciudadana, pero también está el elemento militar de guerra. Una forma también de estudiar a los jóvenes en una disciplina que después, claro, de claro, van a tener una batalla, considerando obviamente la frecuencia de la guerra. Entonces, es interesante cómo eso, estos valores que tú presentas, el tema de la toxia y la telefonía, también debe aplicarse a la vida de un soldado que va a ser en un momento, ¿no? Entonces, ¿tú lo ves de esa manera o lo ves solamente un lado solamente educativo? Gracias. Es un tema muy interesante porque de hecho donde cosas como la legislación de Veró y otras legislaciones establecen que los entrenamientos más constantes en todos los gimnasios son arquería, jabalina, en Atenas hay catapulta, hay remar en Atenas, por ejemplo, bastante importante, pero al mismo tiempo, yo señalo acá, por ejemplo, si tenemos al gimnasiarca, el encargado que es un magistrado que se escoge todos los años, que debe dar cuentas públicas de lo que está gastando, baja y tiene un tesorero, y a la vez tenemos paidotrios que son unos entrenadores bastante genéricos, que hagan de entrenar a los niños, de mandarlo a tales funciones, no tiene una función exacta, y sin embargo, el FBARCA en este rol específico del FBOI es más militarizante. Es una etapa muy militarizadora, pero antes y después varía bastante. Dependería de cada ciudad y cada periodo más encima. Qué interesante, hay una inscripción que encontraron hace unos 3 o 4 años en el Ágora, los americanos, donde una inscripción del siglo IV después de Cristo felicita a un efebo que de su propio pecunio arregló una catapulta para hacer los entrenamientos de la ciudad. Entonces, como, ¡ay, interesante! Estaban haciendo catapulta en el siglo IV, pero Atenas no necesitaba catapulta en el siglo IV. Era un valor que se mantenía. Entonces, excedía la función meramente militar, pero en el siglo IV. Se entiende que provenía de una serie de valores constituidos en la época en que era necesaria la catapulta. Y hay una tensión súper interesante. Ahora, en esta etapa, yo señalo que es una etapa de los profesores en su amplitud, donde junto a las competencias tenemos profesores de oplomacos, de armamento, tenemos gramática, tenemos música, tenemos filosofía, filología, oratoria, tenemos una astronomía. Entonces también dependía mucho del área, por ejemplo, ciudades como Teos, que tienen un centro musical, había mucho músico, y era bastante barato comprarlo. O el sueldo, tenemos muchas legislaciones con los sueldos para los profesores. Entonces depende, ahí claro, hay un mínimo, efectivamente hay que el ciudadano tiene que aprender a defender la ciudad en un mínimo, patrullarla, conocer las horas, pero también esto va increciendo del siglo II, III antes de Cristo en adelante. Estos roles más educativos abstractos que la practicidad. Hay una tensión, pero justamente hay una inspiración militar siempre. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Yo, muy breve. Pues Pablo, a propósito, tú nombraste que había, bueno, apareció un mapa donde había varias inscripciones, ciertas inscripciones de gimnasio. ¿Hay alguna diferencia fundamental entre los tipos de gimnasio, entre esas inscripciones, entre lo que es genérico delante? ¿Cuál sería un tipo que se sintió? Muy interesante. De hecho, si vamos al mapa, claro, acá tenemos el mapa con algunos de los casos. Este es un mapa de inscripciones que atestigua gimnasios. Y no todas, porque estas son solo las principales que señalan las 3 concursos que yo trabajo acá. Hay otros que señalan 1 o 2, otros nada que ver. Entonces, este es un compendio de las más útiles para el punto que estoy haciendo aquí. Pero de hecho, si vamos al gimnasio de Delfos, por ejemplo, este esquema siempre está. La palestra, por su espacio, su cuadrilátero con sus salas anexas, y 2 pistas, la ciste, la techada y la paradromis, la
al aire. Siempre es básico y en todo mapa vamos a identificarlo rápidamente. No, sin embargo, en casos como Pompeya o Sicilia, donde el efecto, el no gusto por la carrera varía y tenemos que encontrar palestras solamente. Y después, durante la conquista romana, la palestra sigue apareciendo, pero en los baños romanos, o los gimnasios se adecuan a baños romanos, por este no gusto tanto a esta desnudez que más de una esclavitud o del gladiador, tiene una tensión ahí. Vamos a ver siempre en casos como Éfeso, donde enormes gimnasios fueron readecuados para hacer baños que tienen palestra anexa. Hay una negociación cultural ahí, de hecho. Y es gracias, de hecho, a ese caso que tenemos el famoso Apoximenos, tenemos otro que encontramos en Éfeso, que ahora está en Viena, en bronce, que se salvó solamente porque los romanos, cuando readecuaron el baño, el ex gimnasio, la pusieron en un pedestal y en el siglo VII después de Cristo hubo un terremoto y se cubrió. Fue gracias a la elevación que tuvo por la reformulación arquitectónica romana que eso se salvó. Hay muchos de esos casos. Eretria, por ejemplo, tiene 2 palestras, donde se cree que una era para mujeres y una para niños. El caso de Argipa no está solo, quiero decir. Y pasa mucho también que cuando vemos estatuas de hombres o jóvenes con estrigilo, decimos es un atleta. Y ese es un error. Ese es un atletocentrismo. Todos son atletas competidores. Es un ciudadano. Porque el estrigilo es símbolo de ciudadanía, de esta aceptación institucional. Igual que cada vez que vemos mujeres atletas, decimos, ah, eso es Esparta. O, ah, no, esto es Atenas. Ahí tenemos que tener cuidado porque la visión de la mujer, como en Esparta, como el lugar de la desenvoltura femenina, no se adecua también para la época helenística. Encontramos muchos casos. Así que hay una gran amplitud. Pero ese esquema carrera y palestra es esencial. Muy breve. Excelente la presentación, muy buena la utilización de la fuente. Una consulta, usted que ha trabajado muy bien el tema justamente del gimnasio, ¿usted diría de que de los elementos arquitectónicos del mundo griego, ya en este periodo helenístico, es por excelencia el gimnasio el elemento de masificación realmente de la cultura griega, la cultura helenística a nivel imperial ya? ¿Se podría plantear esa idea, digamos, de acuerdo a los estudios tradicionales? Sí, claro, es que tenemos ese problema también, es muy válido porque normalmente el nivel de desarrollo arqueológico es muy variado. Normalmente del siglo XIX al XX tenemos los templos excavados, tenemos la gran arquitectura monumental, las grandes obras. De hecho, Wilhelm II, cuando estaban excavando Olimpia, dijo, ya terminamos casi, ya no hay grandes esculturas, ya no voy a financiar esto. Está esa tensión. Luego han encontrado la escultura menor, terracota, hemos avanzado, la policromía de otros materiales. Y en el caso del gimnasio está desde los 50 y 60 que ha comenzado una excavación centrada en los gimnasios. Es otro problema, porque normalmente los gimnasios se pensaba que eran otras cosas, sobre todo con el empalme con el baño romano tenemos un problema ahí. Hay que discernir bien qué era qué. Por ejemplo, en Eretria, en Eubea, el gimnasio antes estaba en un extremo de la ciudad, los eritreses romanos lo trajeron a casi 250 metros y reutilizaron todo de manera distinta. Hay una reconstrucción primaria y una secundaria. Entonces es un problema. Ahora, la arquitectura helenística, hay mucho debate, y hace poco en Bagodó se estudió la arquitectura helenística y podríamos decir que el Tholos tiene una gran ampliación, el Odeón, este sistema circunferencial. Tenemos el desarrollo de un estilo más barroco, más mezclados con la columna corintia. El gimnasio tiene un desarrollo pétreo sin duda. Aumenta la producción de gimnasios en piedra. Pero a la base de ahí habían gimnasios en madera. Entonces hay un debate. Sobre todo, pensemos en la época helenística, la ampliación de la Eukúmene, tenemos otro problema. Muchas veces estos gimnasios eran hitos de gente que estaba fuera de su tierra. De ahí que Aikanum tiene su propio gimnasio, si lo vemos acá. Pero, no alcancé a decirlo también, este gimnasio de Aikanum tiene este espacio que es mucho más amplio y se ha estipulado, estas son las creaciones de los 60 y los 70 antes de la guerra soviética, ¿se entiende? Que era un espacio para andar, para cabalgar. De modo que la palestra y el gimnasio tenían un rol mucho más estepárico, porque era sistema de defensa ciudadano. De ahí que de lo helenístico a lo parto hay una transición muy sutil en estos lugares. Entonces la palestra y el gimnasio se adecúan a esas cosas. Mantienen elementos hitos, pero hay una laxitud súper interesante en ese sentido. El gimnasio sí, es un hito del helenismo, pero por identidad. Eso también hay 3 casos de mercenarios tolemaicos en Rodas, en el sur de Grecia, el continental, que le pidieron al rey Ptolemaio III, por favor, permítanos construir un gimnasio. Mercenarios de toda parte del mundo convergían en el espacio del gimnasio. Entonces, muy interesante. La última, profesor, ¿puedo decir algo? Sí. ¿Iba a terminar con algo, profesor? ¿Sí? Yo no. No, estaba.
La última intervención, Daniel. Muy breve y perdón por la ignorancia, lo voy a preguntar, pero dos cosas. La primera, sí, con el transcurrir de los siglos y justamente con el proceso de helenización, se observa o se puede observar en las instituciones influencias, por decirlo, extranjeras en la formación o la transformación del ejercicio en el gimnasio. Y en ese mismo sentido, cuando ya pensamos en la expansión romana, si el gimnasio está pensado de alguna manera para la formación del ciudadano griego, ¿qué pasa? ¿O existe alguna adaptación o alguna resignificación bajo ya el alero romano? ¿Ese rol de formación ciudadana cambia o no, pensando en el sistema político, pensando en los valores, etc.? Es muy interesante. De hecho, sí, hay ciertos elementos del cursus que varían bastante. Desaparecen algunas funciones militares y ganan otras. Yo pienso, hay un relieve que está en Pérgamo que muestra a un efebo desnudo y al otro vestido como un legionario romano. Entonces, hay adaptaciones. El gimnasio se adapta a la vía militar, pero se siguen causando en el sistema político imperial. Eso no cabe duda. Recordemos siempre que la vida municipal mantiene su actividad intensa. Toda esta gente seguía haciendo patrullaje, seguía haciendo esa vida defensiva. Pero claro, está ese problema. Hay unas cosas que son kennel, los norteamericanos tienden a decir que esto es más un tema de valórico, arcaico, como para mantener tradiciones que si esta educación sirvió antes, siempre servirá. Entonces, pese a que no tendrá una función, ya no usamos un sistema de falange, entrenar con un oplómaco es necesario, por ejemplo. Hay temas de la virtud del entrenamiento o su rol espiritual superior, que rebasa la mera disciplina que estoy enseñando. También es interesante ver, no hay que olvidar lo que señalamos antes, que puedo enseñar filosofía, puedo enseñar técnicas acotadas, pero el ciudadano siempre desconfía de la técnica pura y dura. De modo que las técnicas tienden a ser mucho más militarizadas y las técnicas de profesores, todas estas cosas, se miran más con sospecha. Entonces, ahí hay un problema porque podríamos hablar de desarrollo de filosofía imperial o en época, pero el gimnasio mantiene esa desconfianza por la igualdad, la igualdad de esta homonoia que hay entre ciudadanos. Entonces, el gimnasio sigue siendo como un lugar de negociación, sobre todo. Súper interesante. Bien. Agradecemos a Juan Pablo Prieto por su ponencia. Gracias. Muy amplio y agradecemos a Juan Pablo por esto interesante cómo entender las transiciones de los gimnasios más clásicos a lo que ya llegamos a la época imperial romana. Invitamos entonces ahora a nuestro último expositor, Andrés Cid, para... Vamos a ver. Esos son estudios. Sí, pues cuando él modifica toda la acción. Bueno, inmediatamente al segundo. Ya yo arreglo ya Si no, no se escucha. Ok. ¿Sí? Vamos entonces a dar la bienvenida a profesor Andrés Cid, que nos va a presentar un tema, ¿cierto?, también desde el punto de vista del trabajo epigráfico. Es un tema que se viene trabajando también hace bastante tiempo, incluso ahí lo estamos los dos discutiendo, incluso hemos tenido algunos trabajos juntos con respecto a esto de la muerte infantil, la muerte de los niños, en el caso romano. Así que, Andrés, te dejo la palabra y al final, ¿cierto?, también lo mismo, tiene las preguntas y la discusión y ahí cerraríamos la jornada de hoy. Bueno, Leslie, muchas gracias. Agradecer a la Universidad de Concepción la presencia de nuestro decano de acá, a mis colegas con cuales ya no me he encontrado en otras oportunidades. Hoy, frente a ustedes, les traigo una continuación de lo que presenté el año pasado en Temuco, por lo tanto, vamos a ahondar un poco más en algunos
resultados preliminares, ya que el trabajo es bastante grande, es bastante amplio, y vamos a dar algunas ideas, sobre todo para los que no pudieron estar conectados el año pasado, para que puedan darse cuenta que lo que hoy se presenta tiene diferencias sustanciales con lo que se habló el año anterior. El título lleva un trocito de un Carmen, y dice: en poco tiempo la muerte venció a la vida. De hecho, un poco más largo, es un lamento bastante profundo. De hecho, no dice la edad del difunto, pero dice: viví poco y mientras viví pasaron ciertas cosas. Entonces, voy a proponer a ustedes una propuesta metodológica, que realmente el proyecto de doctorado, para que finalmente vayamos dando ciertas ideas, luces con respecto a lo que se entiende por muerte, lo que se entiende por muerte infantil, hacia dónde quiero ir con el tema de investigación, y finalmente colocar el ejemplo de África Proconsularis, que es la segunda provincia con la mayor cantidad de epígrafes de infantes y niños. Para la siguiente presentación, de hecho, propuse que la cultura epigráfica sepulcral debía seguir patrones de comportamiento similares a otras locaciones que ya habían sido trabajadas anteriormente. Me refiero en este caso a lo que había hecho en Temuco, donde observé que en la zona hispana y en la zona gala no había mayor vinculación entre ellas. Y que incluso, por ejemplo, en la zona gala o la zona hispana, cada provincia tenía sus propias manifestaciones y no había ninguna red posible entre ellas. Por lo cual este trabajo es una continuación de apreciaciones en cuanto al material epigráfico disponible y las emisiones formularias que en ellas se inscribieron desde el siglo I al III de nuestra época. Para acotar aún más este tema y buscando acercar lo más posible a este segundo encuentro, es que voy a excluir algunas denominaciones o algunas fórmulas. Por ejemplo, como dis manibus sacrum, ixitus est o ixitus, es decir, a los dioses manes, a los sagrados dioses manes, aquí se encuentra enterrado o aquí está, focalizando hacia las propias emisiones y emociones que estén en estos epígrafes. Entonces vamos a reducir el máximo posible a este trabajo. El total de inscripciones, que conversaba recién con un colega afuera, según los filtros de los títulos sepulcrales que utilicé, es decir, dejando afuera las inscripciones cristianas, arrojó un total de 16.611 inscripciones para África Proconsularis. Ese es el total de inscripciones que se revisaron. Y de las cuales sirven, desde un día de nacido a 14 años, sirven 1.077 inscripciones. Por tanto, vamos a trabajar y los resultados que les presento acá son solamente una provincia y son 1.077 resultados. Iniciando ya el punto a tratar, es necesario recordar que los epitafios podemos leerlos de manera literal o interpretando lo que ellos han intentado comunicar para sus contemporáneos. De hecho, ustedes observan a una pequeña de 4 años ahí, que es conmemorada. De hecho, en este caso es una serva, es una esclava, tiene ropaje de esclava, está vestida a la usanza, y se le llama pía. Un epíteto, en este caso como, no piadosa, sino que también como dulce, como respetable. El concepto pius o pía tiene varias acepciones dentro del latín. De hecho, alguien en la mañana le preguntó al profesor Bancalari con el tema de las traducciones, si no me falla la memoria. Y ahí el profesor Andrés Sáez también intervino, y Juan Pablo lo tiene clarísimo, de que una palabra en griego o en latín puede tener 16 acepciones, 20 acepciones, 25, dependerá del contexto. Y dependerá del traductor, de quien haga esa traducción. Por eso aquí es importante ir siempre a la fuente original de lo posible, y si no, intentar buscar uno de los autores que sea reconocido o que tenga cierto prestigio y que nos dé una traducción bastante aproximada. El muerto puede seguir viviendo en la memoria de los suyos o la lectura que se hace al pasar. Por eso no es menor encontrar en algunas zonas del Imperio Romano Occidental la constante evocación al que pasa, detente viajero, siste viator, así como el concepto de memoria, de no profanar, entre otros. Para algunos puede resultar estéril el intentar sacar conclusiones con tal cantidad de resultados que se han declarado, 1077 resultados. Pero no se puede olvidar que el registro epigráfico es una parte de la contribución al análisis de problemáticas del mundo antiguo, en este caso del romano occidental. Por otra parte, más que el qué,
debemos preguntarnos por el qué o el por qué de las inscripciones. O mejor dicho, por qué de tal o cual fórmula en los miles de registros que nosotros disponemos. Destaco el trabajo de académicos que han abordado epígrafes tanto en localidades puntuales como en espacios temporales. Y declaro frente a ustedes que estos avances son parte del proyecto de doctorado que pretende reconstruir la emocionalidad por medio de esta epigrafía sepulcral. No puedo dejar planteado acá un tema no menor. Los dos grupos a trabajar están subrepresentados, infantes y niños. Es decir, la evidencia que tenemos, que el total son 116.000 inscripciones, de los cuales los filtros se van a ir reduciendo cada vez más, no tenemos más que el 0,015% de inscripciones que podrían haber existido para cada persona en el mundo romano. Si hablamos de 80 millones, según los cálculos de algunos académicos que han hecho, nosotros no disponemos más allá de medio millón en total, o un poquito más, de epígrafes latinos, y que nos sirvan. Y para los infantes y niños, peor es el escenario. ¿Por qué tenemos este problema? Bueno, King, Hopkins o Cooley dicen que hay varias situaciones. Por ejemplo, no todos tuvieron un epitafio porque su proceso mortuorio versó en depositar en ánforas o en recipientes similares, porque no existía la obligación de emitir un epitafio como tal a ciertas edades. Tercero, porque el costo que tenía una inscripción. De hecho, Enrique González recuerda que el epitafio por sí llevaba un costo bastante alto y que la lápida aparece como una posibilidad opcional y no como una costumbre casi imprescindible. También que la cremación se fue haciendo costosa con el pasar del tiempo, lo que provocó una mayor demanda de un trozo de tierra para inhumar, aumentando también el precio de los propios epitafios. De ahí a que aparezcan los entierros masivos, las fosas comunes que nosotros le llamamos uticuli. Y aquí hay un autor que se llama Lanciani, que en 1876 descubrió en el Esquilino, junto con otros investigadores, una fosa que tenía 48 metros de largo, 30 de ancho y 9 de profundidad, y sacó el cálculo que, porque estaba lleno, debiesen haber aproximadamente 24.000 cuerpos en esa fosa. De hecho, Lanciani comenta en sus cuadernos de que tenía que hacer turnos porque los trabajadores no soportaban realmente el hedor. Era abismante. Ya habían pasado casi 18 siglos, 19 siglos. Observamos dentro de la evidencia material monumentos. Valerie Hope considera que estos monumentos funerarios, más que reflejar el estatus, también se consideran como disonancia de estatus, entendiendo como una compensación por la marginación que pudiesen haber tenido durante la vida. De hecho, los libertos se van a soler representar muchas veces en familia. Para un liberto, es decir, un ex esclavo, el único sueño que tiene es formar una familia. Puede tener hijos, pero legalmente no son reconocidos. Entonces, cuando son libertos, y de ahí vienen los hijos, esos hijos forman un concepto de familia. Por tanto, van a dignificar el apellido que ellos van a llevar de ahora en adelante. Ahora, esto que están viendo acá también refleja los deseos truncados en cuanto a la pérdida de una familia legítima, también con respecto a el tema de la alta mortalidad infantil. De hecho, se estipula que al primer año de vida, casi el 50% de los niños fallece, y de ahí para adelante, hacia los 10 años, qué sé yo, no sobreviven más que 4 personas, 5. Por eso que la tasa de recambio es bastante baja, pero son solamente estimaciones demográficas. La muerte puede ser entendida como algo terrible, y si a los dioses se les tenía respeto y miedo por las cosas que ocurrían en vida, invocándoles por el nombre correcto, de hecho lo tenían bastante claro, imagínense tener que dirigirse a los dioses infernales, o a los espíritus del inframundo. Dentro de las traducciones que se le ha dado, el concepto que está arriba, que dice DMS, ahí ustedes lo pueden ver, se le puede llamar espíritu de los muertos, el alma de una persona, remanente de una persona muerta, quienes protegen a los muertos, reliquias, espíritu de una persona muerta, y así suma y sigue. Por otra parte, también se han definido como sombras divinas. Diccionarios tenemos suficientes para poder darnos cuenta que finalmente esa invocación, que es la primera y que yo excluí de este trabajo, es para presentar un respeto frente a los muertos. Si usted va a un cementerio hoy en día, se dan cuenta que igual existen fórmulas. Y si van al patio
de los niños, si hay algún cementerio que tenga patios de niños, se van a fijar también que hay ciertas fórmulas que se repiten para conmemorar a los niños hoy en día en el siglo XXI. El mismo muerto se convierte en una fuerza más allá. De hecho, aquí tenemos a un joven que se llama Félix y que es un esclavo doméstico de la familia imperial. En este caso, le llaman Pius al final de la segunda línea. Vive prácticamente 7 meses, 3 días y finalmente la fórmula final aquí se encuentra o aquí está depositado. Arriba ustedes ven un Carmen, un trocito de Carmen, que justamente conecta con esto. Y si quieres evocarme siempre con tu voz cariñosa, continuaré viviendo junto a ustedes sin interrupción. Es decir, si siempre recuerdas esta inscripción por la que tú vayas pasando y lo vas leyendo, siempre voy a estar con ustedes. Por eso es que muchas veces, y hoy día ha quedado como un retazo, las familias se juntan a recordar al difunto una vez al año, se hace un responso muchas veces, una especie de misa, los que son creyentes, los que no van al cementerio y lo recuerdan. E intentan dejar algún mensaje, por ejemplo, que fue un padre, un abuelo, un tío, un hijo, y a veces una frase o una emotiva de amor, siempre te recordaremos con amor directo y todo aquello. Pero vayamos solamente a los resultados de los cuales yo quiero presentarle a ustedes. Solamente mencionaré que más del 93% de las inscripciones recopiladas consideró Dismanibus o Dismanibus Sacrum. Y lamentablemente me hago la pregunta, ¿es una simple coincidencia? Bueno, después de haber contextualizado un poco, presento una sana duda a ustedes. Porque ahora, con estos resultados que vamos a ver, voy a romper con todo lo que el año pasado yo creía. El hecho de emitir un epitafio puede ser interpretado como un reflejo de emoción por la pérdida acaecida, pero para esto hay nuevas miradas que se están abordando con aspectos netamente materiales. Pensemos en algún momento con respecto a esto. De los 1077 resultados que tenemos, hay un 47,3% de preferencia por el epíteto Pius. De hecho, no existe ningún otro epíteto que tenga la cantidad, ni se acerca a un 10%, ni un 5%, ni a nada, que sea Pius. África Poconsurais tiene el 47% con preferencia de Pius. El resto son 8 menciones, 3 menciones, 2 menciones y el resto es vacío. Es decir, de meses o de recién nacido a 14 años, no tenemos ningún registro como una frase de emoción que no sea Pius u otras que les voy a presentar a continuación. Esto lleva a plantearnos, como dijo Ferguson y King, de que hay una carga religiosa asociada. Y por otro lado, si observamos el tránsito de Pius hacia Pietias, podríamos encontrarnos, por ejemplo, de que queda como afecto hacia la persona difunta, tal como lo consideró Edmondson, Saller, Gregorio, que han sido algunos autores que han planteado esto. Esto se contrapone totalmente a lo que se había observado tiempo atrás en la zona hispana y gala, donde, por ejemplo, en la Gallia Narbonensis había una sola ocurrencia. En la Bética, en Hispania Superior, habían 24 ocurrencias, de miles. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Estamos frente a una moda epigráfica? No puedo mentir, y en este momento tengo que decir que sí. En esta provincia sí hay una moda epigráfica como tal, donde Pius o Pía es el concepto que más se repite. Por tanto, los datos confirman con creces esta preferencia, pero no es una uniformidad si yo voy a ver otras zonas que ya han sido trabajadas, por ejemplo, como la zona gala o la zona hispana. Quedará todo el resto del imperio occidental para poder ver realmente si existe una moda epigráfica o no, como algunos autores sí sostienen. El año pasado sostuve que no, con 2 ejemplos puntuales, un estudio caso. Hoy, viendo otra provincia, también numerosa, observo que sí, que hay una moda epigráfica y que es 47% de las preferencias escogen Pius. Si vamos a ver el resto de emociones que se declaran en estas inscripciones, nos vamos a encontrar que son ínfimas. De hecho, le acabo de decir que no superan 10, 7, 5 y qué sé yo. De hecho, encontramos hasta 1. Vamos a ver que Piísimus, o muy piadoso, o muy piadosa, tiene 10 ocurrencias de 1077 inscripciones. Nada. Dulcis,
o dulcis, o dulquis, dependiendo de la pronunciación que usted quiera tomar. Se suele tomar la que menos me gusta a mí, pero lamentablemente es la que yo siempre he tenido que aceptar. 2 veces aparece el concepto de dulce. Y de dulce no en el concepto sexual, como lo abordan algunas fuentes clásicas. Y aquí eso también lo traté el año pasado, y dulce muchas veces tiene que ver con el afecto que se le tiene por alguien, sobre todo con los que son más pequeños en edad. Dulce suele ser para los que son de meses, o salvo que sea alguno de 10 años o 12 años, y que venga con otras frases asociadas. Y aparezcan los padres mencionando aquello. Muy dulce, 14 veces, muy querido, 12 veces, y contra el deseo. Es decir, los padres contra su deseo tienen que enterrarlo, una vez. No así, por ejemplo, en Roma, que el contra votum aparece constantemente. Si ellos se muestran y declaran que están contra el deseo de tener que sepultar a su hijo. Veamos a un esclavo doméstico que es un Berna, en este caso se llama Epafrodito, quien fallece al año de vida. De hecho, él es conmemorado como Pius y ocupan una frase que no he vuelto a ver en ninguna emisión epigráfica. Y hasta el momento, el profesor antes me preguntaba cuánta inscripción había revisado, le decía, solamente falta Roma. Por lo tanto, ya vamos casi finalizando el proceso y no he encontrado ninguna que se ha vuelto a repetir como esta. Este niño, esclavo, muy querido, le llaman dulces cachetitos o dulces mejillas. Ese es el apodo que él tiene. Y es un esclavo doméstico, muy querido. Los dueños de él, literalmente, le hacen un epitafio para la posteridad. Lamentablemente no está la foto, y compartía con Juan Pablo que están pidiendo urgentemente una organización internacional que por favor, todos los que tengan fotos de inscripciones, por favor las puedan compartir, porque no las tenemos. Tenemos muy pocas fotos de inscripciones con respecto a la cantidad de corpus. Están los corpora, las transcripciones, pero mucha inscripción está perdida o está guardada en depósitos y no ha sido fotografía, por lo tanto no tenemos acceso a imágenes que pueden ser mucho más cómodas para nosotros. De haber sido claramente un esclavo preferido, el hogar de sus dueños, pero no sabemos quién hizo la conmemoración, más allá de que diga sus dueños. No sabemos, por ejemplo, si fue el dueño varón, el dueño mujer, ambos, no tenemos mayor claridad. Y hay 4 emisiones epigráficas que dice que todo te vaya bien si es que no violas este lugar. Es decir, viajero, pasa, lee, no hagas nada aquí y que te vaya muy bien, que los dioses te bendigan, si es que tú no profanas esto. Y eso de no profanar es bastante interesante, porque incluso en la legislación del Imperio Romano, hasta el siglo V, existe condena para aquellos que sacan trozos de mármol para construir sus casas. Los que sacan lápidas o monumentos, lo hacen, van al cementerio o incluso ocupan tumbas familiares para dormir y vivir ahí. Y eso está condenado por legislación desde el siglo II hasta el siglo V. Y eso ustedes pueden verlo en el Código Teodosiano, en el Corpus Juris Civilis, lo pueden ver también en comentarios, por ejemplo, de Paulo, donde ustedes quieran pueden encontrar aquello. Y finalmente yo les coloco 2 trocitos, de hecho, se van a encontrar con el inicio de esta presentación. En poco tiempo la muerte venció la vida. De hecho dice, no digo el nombre ni cuántos años vivió, para que el dolor no se asiente en nuestras mentes mientras leemos esto. Cuando eres un bebé, eras dulce, pero en poco tiempo la muerte venció la vida. Para que no obtuvieras libertad. Por lo tanto, entendemos que era esclavo. Ay de mí, no hay dolor igual a eso cuando uno pierde a quien ama. Ahora la muerte otorga eterna libertad. Los esclavos suelen ser liberados después de cierta edad. Cuando un niño aparece liberado antes de, suele ser post-mortem, para que no vaya al infierno, supuestamente como esclavo. Es como un favor que le hace el dueño, en el sentido práctico de no quedar con una carga emocional de que ese niño o esa niña muerta haya ido al más allá en su condición de esclavo. Esa es la inscripción. Y se darán cuenta que es bastante rústica. No sigue los patrones o los cánones que nosotros hemos visto en el taller de epigrafía que hicimos con Juan Pablo tiempo atrás, en el cual había cierto orden
Los romanos eran bastante ordenados y que obedece también a la herencia griega, pero acá vemos algo bastante rústico y que va rompiendo incluso, y tiene una forma de escritura bastante particular, provincial, propiamente tal. Y esta es la última, y lamentablemente no hay una foto mejor, de hecho, no existe, esta es la única que hay, y menciona la tribu a la cual pertenece. Filiación no solamente a veces con los padres, sino que también de dónde viene. Importante, muchas veces, la información que nosotros podemos rescatar, profesor Andrés, de dónde proviene. Tenemos muchas veces la tribu donde está. 4 años, aquí está enterrado, un tierno niño de los padres yace bajo un gran peso, es decir, sobre la tierra y una piedra. 4 años viví, queridísimos mis padres, y al entrar al 5º, abandoné aquí mi alma. Es decir, aquí yo estoy enterrado. Para este niño madre, querida madre, se ve que lo has puesto, te casó la lápida. A este niño, ella misma le rindió el último homenaje. Aquí es la madre, inmediatamente la que conmemora, el padre no lo sabemos, pero sí sabemos que al principio estaba el padre, un tierno niño de los padres, pero finalmente quien hace la dedicación o quien hace la inscripción es la madre. Habría que preguntarse qué pasa con el padre. Preguntas que muchas veces la epitafía no puede responder, pero uno puede empezar a hipotetizar. ¿Cuál es la importancia de poder establecer esta nueva metodología? De que podemos romper ciertos patrones, por ejemplo, con lo que se ha considerado de la muerte infantil. Yo sostuve el año pasado y lo sigo sosteniendo, de que una cosa son las fuentes clásicas, y que están muy bien, y otra cosa son las fuentes epigráficas. Ambas tienen que trabajar mancomunadas. El profesor de la mañana decía que no existía la verdad absoluta, es obvio. No podemos creer solamente en Plutarco, que dice que no se le tiene que llorar y que los niños deformes o que nacen o que no sirven tienen que ser desechados. Tomar eso como una referencia literal y no pensar que hay ninguna emocionalidad por medio es negar incluso toda la evidencia material que nosotros tenemos. Hay que saber contextualizar a qué periodo obedece, a qué tipo de cultura está, es decir, en qué trance. Cicerón, como buen estoico, odiaba a aquellos que se lloraban por sus hijos fallecidos. De hecho, hay una cantidad de comentarios que él tiene. Pero asimismo tiene una cantidad de cartas en las cuales se lamenta cuando su hija Tulia fallece. Y su hija muere después de dar a luz. Y él dice que ya no tiene más ganas de vivir. Que quiere dejar la vida pública y que está cansado de todo. Y le escribe a Ático que él ya no tiene razón para seguir viviendo. Es decir, por un lado, escribía en su tratado filosófico que no había que llorar por aquellos que fallecen, porque así es el destino, así tiene que ser, y no hay que preguntarnos por los designios de los dioses, hay que aceptar el fatum. De otro lado, cuando él fallece su hija, en lo privado, él prácticamente casi se vuelve loco, incluso la quiso divinizar y tuvo que ser detenido. Porque si hacía eso, era sacrilegio. No podía divinizar a su hija, menos la parte curiosa, sabemos nosotros que es como el primer gran ejemplo con inscripción y con todo. Hacer un santuario especial, incluso con libaciones para su hija muerta, estaba fuera de todo lugar. Esperar que las próximas provincias nos arrojen mayores datos para ver si es que hay o no patrones o si sencillamente existe lo que yo llamo la singularidad colectiva. Es decir, la muerte es común a todos, pero cada uno es capaz de vivir formulaciones emocionales o incluso no emocionales a sus difuntos, en este caso a los niños e infantes. Eso es la idea. Eso. ¿Minutos para alguna pregunta? Profesor Andrés Sáenz, fue profesor Juan Pablo. No, tres preguntas, no piensen. Primero mostrarte con la metodología, con la cual para identificar estos conceptos, etcétera. Y lo segundo, tiene una variante que tiene que ver con el tema de la distribución. Una regla de distribución geográfica, la provincia de África es una provincia pequeña, de hecho tiene muchas metrópolis, colonias, sobre todo a partir del segundo siglo, llegó Adriano y convirtió muchas de estas ciudades en colonias. Pienso en Cartago, que era la ciudad más importante, pero está Útica, está Argumentum, está Icoreio, está Gemelae, está Bae, que quiero cortar bueno, la provincia final del siglo II, la provincia siguiente, la aplicación consular,
la denomina, ¿cierto? Que donde está la misión. Entonces, por un lado, la distribución geográfica, sí que hay. Y la distribución temporal, porque son tres. Y la distribución temporal, porque ¿dónde se concentran? Sí, ¿dónde se concentran, digamos? Pues también es importante. Pues también es importante. Con respecto a lo primero, la parte del método, es realmente, y se conecta con lo segundo que pregunta, es comenzar